Saludos y bienvenidos a otro episodio más del podcast Liderazgo Estratégico con Iván García. Hoy tenemos el tremendísimo privilegio de compartir con mi gran amigo y hermano y consiervo Williams Triguero. El doctor Williams Triguero es el actual director del programa en español del Dallas Theological Seminary. Así que hoy tenemos con nosotros a un líder a nivel mundial en el área de la educación teológica. Así que bienvenido, Williams. No, muchas gracias por la invitación y un privilegio para mí también poder compartir aquí contigo en tu podcast. Gracias. Sí. Williams estudió en el seminario de Ceteca, ahí hiciste tu licenciatura, ¿verdad? Ahí empecé. Y luego estudió en el Seminario Bautista del Suroeste, en la ciudad de Fort Worth. Terminaste tu maestría allí. Y luego estudiaste tu doctorado en el seminario de Dallas. Bueno, fue otra maestría en teología también esa. Okay. Y después el doctorado. Y después el doctorado. Pero Williams, además de ser pastor, porque ha servido como pastor y como líder, y ser especialista también en el área de la educación teológica, pues es autor de un libro que fue publicado por la editorial CLIE, La enseñanza de Jesús, principios bíblicos y teológicos para la educación en línea. Así que se los recomiendo a todos. Es un recurso más, sobre todo para aquellos que están dedicados a la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación, o que quieren invertir su vida también formando maestros. Y fue coeditor junto con el doctor Gerardo Alfaro, quien también es profesor del Seminario Teológico de Dallas, de este libro Enseñando la Verdad, Amando la Verdad. Este libro lo recomiendo muchísimo porque también contiene artículos relacionados con la Biblia, la teología, el ministerio y el pastorado. Y tú también incluiste o colaboraste con uno de los artículos. Sí, de enseñanza. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Williams, cuéntanos un poquito acerca de tu formación como líder. ¿Cuándo fue que comenzaste a descubrir que Dios te podía usar en roles de liderazgo? Gracias una vez más por la invitación. Y pensar en este tema especial de liderazgo es, yo lo diría, es en la iglesia local. Fue en la iglesia local donde el Señor fue el que me llamó. Y lo voy a colocar de esta manera. Yo pensaba, un adolescente obviamente en la iglesia local, pensaba que yo no tenía actitudes o la habilidad para ser un líder. Es más, como niño y adolescente, en los primeros años de adolescencia, yo le huía a cosas como esta, de que me grabaran, de ponerme delante de la gente. Me daba pánico. Entonces, es más, me recuerdo en mis años de la escuela, temblando muchas veces para que la maestra no me preguntara a mí, porque era así como 20, 30, que no me pregunte a mí. Por lo mismo, yo pensaba que no podía. Pero con lo de tu pregunta, fue un pastor de jóvenes. Mi pastor de jóvenes fue el que miró algo en mí que yo no sabía que lo tenía. Pero interesante, llegó al taller de mi papá. Mi papá es un carpintero, en ese tiempo tenía un taller de carpintería. Y en mis vacaciones yo pasaba mis vacaciones de escuela y de colegio después ayudándole en el taller de carpintería. Pues resulta que uno de los trabajadores me dijo, William, hay alguien que te está buscando. Entonces está ahí abajo. Entonces el taller estaba en la parte de arriba, entonces estaba entonces enfrente donde entraban en el taller. Y entonces voy a ver, era el pastor de jóvenes. Entonces digo, oh, wow, el pastor de jóvenes viene a visitarme a mí. Entonces, y yo así, ¿será que estoy en problemas o qué? Entonces, haciendo la versión corta, él vino y estaba interesado en mí. Entonces, ya me dijo, no, solo que ando visitando a los jóvenes y quería ver cómo tú estabas. Y después de toda la plática, al final dijo esto, William, ¿en algún momento no te gustaría dirigir un culto de los sábados de los jóvenes? Y yo estaba así como, ¿yo dirigir? Entonces así como, no. Pero entonces, piénsalo. Y me gustaría que un sábado tú dirijas el culto de los jóvenes. Ahí es donde Dios llamándote y poniéndote mentores y otros que ven cosas que tal vez uno no ve. Lo demás es historia. Después él me ayudó, temblando lo hice. Bueno, ya escuchas mi voz, yo no soy para cantar y estaba dirigiendo para cantar. Más adelante él me dijo, ¿no quisieras compartir? Entonces no tengo la preparación para hacerlo, pero él caminó conmigo. Pero mi punto ahí es que esos fueron mis primeros pasos de cómo el Señor me llama en su obra. Y la otra parte es excelente, ahora está pastoreando una de las iglesias ahí en Tegucigalpa, en Honduras, pero salió de nuestro pueblo pequeño en aquel tiempo a la ciudad grande, pero un pastorazo, uno de esos que camina con sus miembros,
pero también ese ojo de ver quiénes están ahí que el Señor está llamando. Y eso fue lo que Él hizo conmigo y ahí empecé. En el sentido en Él es empezar a desarrollarse. Una de las cosas que cuando empecé a florecer ahí en ese grupito de jóvenes, yo, mis compañeros, que casi nadie era cristiano, empecé a invitarlos. Hey, vamos a la iglesia. Y no era compartir el evangelio, solo vamos a la iglesia. Ese grupo se convirtió en un pueblo pequeño, un buen grupo de jóvenes. Creció. Hasta que terminé siendo el presidente de los jóvenes, junto con el pastor ahí. Pero respondiendo a tu pregunta, ahí fue donde el Señor empezó a llamarme en este camino de liderazgo. Wow. ¿Y en qué momento comenzaste a sentir que era importante la preparación teológica y académica para ser un mejor líder o para ser mucho más efectivo? Bueno, ya ahí ya estaba, mira, estoy hablando, creo que más o menos es tu caso también. Estoy hablando de cuando el pastor vino al taller de mi papá, tenía 13 años. ¿Tú tenías 13 años? Yo tenía 13 años, Okay. O sea, era adolescente. Ahí, preadolescente, como le llamen. Entonces, ya cuando tenía 15, 16, ya estaba. Yo fui presidente de los jóvenes a los 15 años, imagínate. Wow. Entonces, esa fecha que estoy diciendo estaba de 15 años. Sí. Entonces, y después ya el Señor, obviamente, esa es otra historia en cuanto a la salvación y cómo el Señor me llama. Pero yo quería hacer de todo. No solamente era con los jóvenes, yo me metí con los niños, yo me metí con las diaconisas, cambiando las cortinas de la iglesia. Yo quería hacer, comerme el mundo. En esa edad uno tiene demasiadas energías, que ahora agradezco. Dije, gracias a Dios que pasé mi adolescencia en la iglesia, sí, y no afuera. Pero entonces, ahí fue donde terminé como uno de los estaban los mentores, pero uno de los discípulos del comité de misiones de la iglesia. Tenemos el comité de misiones de la iglesia y ahí es para responder tu pregunta. Entonces vinieron ellos y dijeron, los ancianos, los líderes de mayor tiempo, queremos tener un grupo de muchachos que queremos entrenarlos cómo evangelizar, cómo hacer misiones y que vayan con nosotros. Entonces nos mandaron a varios pueblos, íbamos. Estaba la ciudad, pero ciudad de 20,000 habitantes, y habían otros pueblos más pequeños que iban. En muchos de esos pueblos no había ni una iglesia en ese tiempo evangélica, toda la iglesia tradicional. Y sabes que nos enviaron a una de esos Campo Blanco, le llamamos en aquel tiempo. El nombre se llama, hasta la fecha, Trinidad Copán. Así se llama, Trinidad. Entonces, wow. Y no sabían de la Trinidad, no sabían del Señor. O sea, obviamente conocían de la iglesia tradicional, pero ni una iglesia evangélica. Hasta me acuerdo un par de veces que el mismo cura sabían que andábamos ahí, hasta los feligreses nos tiraban piedras. Un par de veces escuché un par de piedras zombándome por la cabeza de que no querían que estuviéramos ahí. Pero íbamos de puerta en puerta evangelizando, y ahí fue donde el Señor empezó a tocarme. Obviamente yo iba con el hermano Elías, era el mentor, y yo su discípulo. Qué evangelista, qué hermano. William, busca tal pasaje. Y yo buscando el pasaje y él recitándolo de memoria. Entonces, ¿para qué me dice que lo busque? Sí. Entonces, evangelista y una mente impresionante. Pero llegó el momento donde ya el mentor se hacía a un lado y lo dejaba a uno solo. Entonces, y después me ponían otro de mis discípulos, otro amigo. Íbamos casa por casa. Habían algunas de las preguntas que no sabía cómo responder. Okay. Ahí empezó el Señor a hablarme. No, yo necesito más herramientas para poder responder a preguntas que la gente hace. Entonces, ahí fue el primer toque, así como yo necesito más herramientas para poder responder a esas preguntas. Lo curioso que, ¿cuánto sería? Más de 30 años después de todos los estudios que dijiste, todavía hay algunas preguntas que la gente me hace, Señor, ayúdame, porque... Y eso lo convence a uno que necesita seguir aprendiendo, preparándose, estudiando. Claro, y es el Espíritu Santo el que te dice, di esto, este versículo, porque los tiempos van cambiando, los contextos van cambiando. Pero respondiendo a tu pregunta, ahí fue donde empezó esa semillita de decir, necesito más preparación para poder responder sinceramente y honestamente a la gente que pregunta. Porque a veces tuve que decirles,
o no sé, o no sabía, o iba al mentor, pero no estaba ahí a la par mía cuando la gente entonces preguntaba. Pero ahí fue donde el Señor no necesitó. Y acabas de decir una realidad, es decir, los tiempos van cambiando y lo que supone también que los desafíos en el ministerio son diferentes en una etapa que en otra. Conociendo la experiencia que tienes, tanto en el liderazgo como en el área del desarrollo de la educación teológica, y sabiendo que has estado en diferentes países de habla hispana, es decir, has tenido la oportunidad de conocer el contexto en persona en los diferentes países de habla hispana y conoces muy bien el contexto acá en los Estados Unidos para hacer el ministerio. Basado en tu observación, ¿cuáles consideras que son al menos dos de los mayores desafíos que actualmente enfrentan los líderes y los obreros cristianos en el ministerio? Bueno, puedo mencionar varios y te lo voy a colocar algo general porque son diferentes los contextos. Exacto. Entonces, tal vez uno de los desafíos ahí sería el desafío que el líder necesita conocer su contexto. Aunque claro, estamos en un momento globalizado ahora con las redes sociales y muchos de los principios o las cosas que hacen en algún lado tal vez se están haciendo en otras latitudes, en otras regiones, como las redes sociales. Así tenemos dificultad acá, digamos, con los muchachos y los adultos también con las redes sociales, muy pegados a las redes sociales. Ahora eso no es solo una dificultad de aquí en Estados Unidos, en cualquier lugar, los muchachos, los jóvenes, es parte ahora de algo global. Pero aquí viene parte del desafío, uno de los desafíos grandes, voy a colocar otros, pero por lo menos ahí es conocer su contexto. Te estaba comentando unos minutos atrás acerca de esto, es que, y se lo digo a nuestros estudiantes y lo digo cuando estoy en diferentes países, es cierto, de repente miran el modelo de qué es lo que está funcionando en Bear Creek Church. Bueno, dicen, sin duda te está funcionando aquí, pero si viene alguien de Colombia o alguien de Honduras o de Cuba y quiere tomar tu modelo, cómo tú estás haciendo iglesia acá, de repente puede tomar el principio, que eso es bueno, pero a veces para aplicarlo no va a ser lo mismo en Cuba, digamos, en Habana, o diferentes contextos. Entonces creo que uno de los desafíos es conocer tu contexto donde estás en todo el ministerio. Toma principios de diferentes lugares como este, pero tienes que ver entonces tu contexto, qué es la necesidad de la gente ahí donde estás, de tu iglesia, de tu comunidad. Entonces eso es uno. Número dos, que es parte del contexto, pero voy a ser más específico y aquí tal vez voy a colocar en el ambiente donde estamos, aquí en Houston y en Estados Unidos. Para nuestros líderes, que sin duda algunos te van a estar siguiendo y viendo, están aquí en Estados Unidos. Y yo siento que en estos meses uno de los grandes desafíos es la palabra migración, especialmente para nuestra comunidad hispana. Y estamos hablando de eso unos minutos atrás, de que cuando pasó todo esto de deportaciones forzadas o voluntarias, entonces yo estaba preguntando, en mi iglesia y pastores locales en mi área, en Dallas, no sé cómo estás tú aquí en Houston, que casi va a ser igual, yo quería ver la reacción de la gente. Puede pasar dos cosas. Una, o es que la gente se aleja porque tiene miedo y no quiere salir de la casa, sí. O la número dos, que se vuelca a la iglesia. En las últimas semanas he visto eso. Nuestra iglesia local en Dallas llena. Y otras iglesias, porque entonces la gente en la necesidad anda entonces buscando. Ahora, aquí viene el desafío, ¿qué haces tú como pastor? ¿Qué hago yo como pastor? Entonces tenemos una buena oportunidad acá para poder presentar el evangelio, equipar, pero claro, y tú lo sabes bien esto, necesitas saber, tienes una filosofía de ministerio y no alejar, sino que hay que atraer. Esto lo hice en mis 20 años que estoy aquí en Estados Unidos. Desde el mero inicio tuve mentores que me dijeron, acuérdese, usted es el pastor, usted no es agente de migración. Entonces, son cosas así básicas, pero dije, yo no soy agente de migración, yo soy un pastor, entonces necesito tener cosas así básicas para poder entonces servir a la iglesia. Entonces, en este caso, y yo sé que de repente usted dirá, oh, pero a mí en Venezuela ese no es un problema, oh, pero a mí en Colombia ese no es un problema. Sí, tal vez no está acá, pero ahí miren de la otra manera, que ya he estado en los últimos países, algunos países en este año, y me han dicho, ya estamos viendo, nosotros estamos aquí despachando, ellos otra vez están recibiendo. Gente que está viniendo y aquí viene la parte dura.
Entonces, vaya, por ejemplo, te voy a mencionar de mi país, Honduras, el TPS. Entonces hay como 70,000 personas que tienen el TPS. Y supuestamente se va a vencer ahorita en octubre o septiembre, ya se venció, y van a mandar estos 70,000 otra vez para los países. Entonces acá viene el asunto. Gente que ha estado 10, 20 años acá, ¿está el país en la condición económica y política para recibir a 70,000? Eso es mucho. Entonces ahí viene el problema de lo social, el problema de trabajo, el problema entonces, trae entonces varios problemas. Entonces acá es, sí, también entonces va en cierta forma a afectar, no solamente acá, sino que también en los países allá. Vaya, nuestro amado país Venezuela, que es casi el único país en América Latina que no he podido visitar por la situación política, porque tengo el pasaporte de acá de Estados Unidos y llego allá, no puedo. Me han aconsejado que puedo ir a través del de Honduras, pero si se dan cuenta que en verdad vivo en Estados Unidos, corro algún riesgo entonces ahí. Pero, ¿por qué estoy mencionando en esto? En todos los países alrededor de América Latina, y incluyendo aquí en Estados Unidos, ¿cuánta gente no tenemos de Venezuela por la situación política? Entonces, eso, aunque tenemos un desafío que es acá, pero también es un desafío para los demás entonces países. ¿Cómo se recibe a estos inmigrantes? La iglesia está dispuesta a recibirla, el país está dispuesto a recibirla, algunos países sí, otros países estamos viendo que no, viene un rechazo, porque causa cierta inestabilidad en el país económico también. Y en el contexto de Estados Unidos, teniendo iglesias así que son multiculturales, entonces, ¿cuál es tu consejo o cómo puedes compartir tu sabiduría mirando toda esta realidad con pastores que actualmente tienen hermanos así en su iglesia? ¿Y qué le dirías, cómo le hablarías a un pastor que actualmente puede estar mirando este episodio y que está mirando hermanos de su iglesia que quizás o están siendo deportados o están enfrentando algún tipo de temor? ¿Cuál sería tu palabra para ellos? Sí, yo digo... ayudándoles ante ese desafío, ¿no? Sí, yo diría que, y lo mencioné en la parte que es lo básico, bueno, eso es parte de nuestro trabajo pastoral. Entonces hay que pastorearles, es un tiempo donde oramos para que haya un cambio y de repente no tengan que salir de nuestras iglesias y tenerlos en nuestra iglesia, pero es pastorearlos, caminar con ellos. Y aquí tenemos que usar el ministerio del reino, pensando en grande, no solamente pensando en la iglesia aquí en Houston. En la iglesia local. En la iglesia local, tenemos que pensar entonces en grande. Y te estaba compartiendo uno de los testimonios que yo tengo, y aquí viene la visión de cuando vine en Estados Unidos. Yo estaba en una iglesia, una de las ciudades grandes en Indiana, pero había un pastor como a 1 hora y media en una ciudad más pequeña, Seymour, Indiana. Entonces con Gustavo llevamos una buena relación, pero él ya tenía décadas, y es más, ya tiene como 3 o 4 décadas en la misma iglesia, en el mismo pueblo. Y está hablando de un pueblo pequeño, solo que tiene muchas fábricas. Entonces al tener fábricas hay trabajo, entonces venían y venían los trabajadores. Él dice que al inicio estaba luchando un poco con Dios, porque dice que él es un discipulador. Le gusta discipular, le gusta evangelizar. Entonces pasaba 2 o 3 años evangelizando, se convertían esos trabajadores hispanos, los discipulaba, eran sus líderes, el líder de los jóvenes, del diácono, el anciano. Y ya como a los 2 o 3 años le decía, pastor, tengo un mejor trabajo, voy a tener que dejarlo. Y él eso, tantos años de que pasó, entonces empezaron otra vez el proceso, hasta que después entendió el llamado que Dios le había hecho. Y dice, no, el Señor me tiene acá para multiplicación, para su reino. Hace unos años atrás me dijo, William, no sabía lo que Dios estaba haciendo conmigo. Fue una lucha en aquel tiempo, pero ahora resulta que esos que pasaron por mí acá son en Estados Unidos o a sus países natales, son los pastores en sus iglesias, y ahora me están invitando para que yo vaya a predicar en sus iglesias. Entonces, mira, ahí es donde se puede pensar del reino, no pensar solo local, entonces acá haciendo lo que Dios está haciendo. Una visión más amplia. Claro que sí. Entonces hay parte del desafío que espero que les ayude a los pastores que nos están diciendo. Sé que no es fácil, y no solamente pastores, sin duda también líderes, y ustedes dicen, no, pues yo soy uno de esos que no sé mi situación legal acá, qué va a pasar, y es difícil. Yo me recuerdo, solo para decirles cómo el pastor a veces se encarna en las ovejas. Cuando estaba pastoreando esta iglesia en el norte de Estados Unidos, la primera aquí en Estados Unidos, creo que el 80% de mi iglesia hispana
no tenía documentos legales. Entonces solo tenía un 20 y 80, ¿no? Entonces, y claro, el pastor, ellos venían conmigo y me decían claramente cómo estaban. Entonces, tanto escuché yo eso que yo estaba metido también en su mundo. Es más, yo el domingo en la mañana, casi te pasa como a ti, llegaba a las 8 de la mañana en la iglesia, en esa iglesia tenían servicio en la noche también. Entonces, ¿sabes qué lo hacían? Muchos de ellos lo que hacían los hermanos es que llegaban a las 8, terminaba el servicio, mandaban a pedir a un restaurante cerca ahí, comían ahí para esperar el servicio de la noche y quedarse y tener que no manejar tanto. Y era su familia, entonces desde las 8 llegaba hasta las 10 de la noche a la casa, el domingo porque era, o sea, su iglesia, su familia. Pero y aquí viene la parte pastoral, que sin duda el corazón pastoral que Dios los ha llamado y uno se mete el corazón ahí con ellos. Un día iba manejando de la oficina para la casa, era tarde en la noche, y voy manejando bien a mi límite y todo eso, y miro que un policía se pone atrás de mí. Okay. Y entonces cuando se pone el policía atrás de mí, empiezo a temblar. Entonces el policía está atrás de mí, y después pensé, oh, pero yo tengo residencia. No debería estar nervioso. Entonces, a ese punto llegué, de que Okay. estaba metido tanto con la gente que no tenía, que yo mismo llegué a pensar que yo también no tenía. Entonces dije, pues si me para, solo le enseño mi licencia, mi green card, y no era ciudadano en ese tiempo, solamente tenía la green card. Pero ahí está el trabajo pastoral, tú te llegas a meterte con ellos. Exacto. Entonces, ánimo, pastores. Sí, Y qué bien. sí. Bueno, William está siendo mi profesor en uno de los cursos que estoy tomando actualmente, la maestría con el Dallas Theological Seminary. El curso es Procesos de Enseñanza y Audiovisuales. Y mirando tu libro, que está enfocado también en la enseñanza de Jesús y que estudia y profundiza en los principios bíblicos teológicos para la educación en línea, uno de los propósitos del podcast es también presentar recursos. En este sentido, ¿cómo consideras que tu libro aporta un recurso o satisface alguna necesidad del liderazgo de esta época? Y gracias por presentarlo. Y este libro, el otro también, pero especial en este es convertido en libro obviamente, pero es la disertación de mi programa doctoral. Entonces, ya el primer capítulo lo tuvimos que modificar para que sea una versión del libro, porque en una disertación aparece eso de la tesis y toda la cosa esa. Entonces, cambiamos el primer capítulo. De entrada les digo, en este libro no es una lectura fácil, es algo más académico. Okay. Pero aquí viene la parte donde en la palabra enseñanza, y hago un estudio de la palabra enseñanza en el libro de los Hechos, pero también hago un recorrido en la Biblia misma, pero más entonces en 2 versículos de Hechos. Pero después entonces saco principio, lo que dice acá para nuestros tiempos. Entonces, este es un buen ejemplo de recursos que nosotros tanto necesitamos en español y de nosotros también, que sean un aporte, digamos, para la iglesia. Entonces siento que pensando en este tema, más que tiene que ver con la enseñanza, y vamos a llegar un poquito más adelante, la importancia de la enseñanza en la preparación del líder, abona a los pastores, a los líderes, a tener entonces esa base académica para enseñar la verdad bien. Entonces, espero que sea de utilidad para ustedes. Qué bueno. El Dallas Theological Seminary ha estado por más de 100 años capacitando obreros y sé que el programa de español ya va a cumplir 10 años, ¿verdad? Que se está implementando. Ok, ¿cómo puede aportar los programas? ¿Cuáles son los programas que tienes actualmente y cómo pueden aportar a la capacitación bíblico-teológica de los obreros cristianos, los líderes, pastores? Sí, y bueno, seguimos con ese legado que tiene el seminario de Dallas. Entonces, ellos desde que empezaron solo tienen es posgrado, maestrías y doctorados. Entonces, cuando venimos con la parte de español, estamos entonces reproduciendo lo que está en inglés o lo que en español. Es decir, ambos mantienen la misma calidad. La misma calidad y los mismos programas. Y los estudios en español están tan bien acreditados como el de inglés. Es más, si por ejemplo estamos platicando de uno de los ejemplos de eso, si alguno está en español y más adelante dice, no, yo mi inglés está bien, quiero terminarlo entonces en inglés o hacer un poquito más en inglés, lo mismo, se le cuenta entonces, tiene la misma acreditación. Estamos hablando de preparación, entonces puede ser que más de alguno que está acá dice, bueno, pero yo no terminé mi licenciatura o no terminé entonces mis estudios pregrados que le llamamos,
Bueno, no solamente es el seminario de Dallas, hay otros seminarios que pueden entonces acudir. Yo les motivaría, bueno, antes de buscar otros seminarios, es que también tenemos algunos cursos gratis en español. Así se llama, DTS en español, cursos gratis, y ahí tenemos algunos de estos cursos que ¿A puede dónde ser pueden acceder a esos cursos gratis? ¿En así el es, sitio web del en el sitio seminario? web, sí. Ok. DTS en español. Y solo con que pongan curso gratis DTS, ahí les va a salir en la búsqueda. Entonces pueden empezar por ahí y después entonces si necesitan algo más estructurado y seguir entonces en la preparación, hay tantos seminarios que se pueden apoyar. Y en ese sentido, ¿qué es lo distintivo que aporta el Dallas Theological Seminary en comparación quizás a otras academias teológicas acá en Estados Unidos y otros países? Y mira, esa es parte del legado. Creo que el seminario sí es académico, por lo que estamos entonces viendo, pero no solamente se queda en lo académico, es formación. Entonces, esa es una de las características del legado del seminario, es que sí se enfoca mucho en lo académico, pero a la par quiere que el estudiante sea transformado. Y creo que también podemos mencionar las cartas de presentaciones, son nuestros exalumnos. Y no solamente ahora en español, los que ha tenido el seminario de Dallas, escucharon Chuck Swindoll, Charles Swindoll, David Jeremiah, Tony Evans, Wright, ahí podemos mencionar tantos nombres, Howard Hendrick, por ejemplo, enseñando para cambiar vidas, que lo tenemos en español, o eventos de porvenir, Dwight Pentecost. Entonces, hay muchos de esos En el libros. ámbito hispano, Luis Carballosa, el doctor Carballosa también es graduado del Dallas Theological Ahí Seminary. está. Y los que más por Centroamérica también tenemos Emilio Antonio Núñez. Por eso fue conocido mucho el seminario de CETEC en Guatemala. El doctor Gerardo Alfaro también. Él también. Vienen entonces del seminario de Dallas, pero también enseñaron entonces allá. Pero por decir entonces algunos de los nombres de cómo el seminario ha dado ese legado, pero obviamente son predicadores, teólogos, maestros, pastores, pero con un corazón humilde y siervo y transformado para servir la iglesia. Entonces, ese es parte de los distintivos del seminario. Y lo otro es que lo decimos ahí en la misión y la visión, enseñamos los 66 libros de la Biblia, o sea, somos bíblicos, vamos entonces mucho a la Biblia. Ok, ahora me gustaría que hablaras de tu corazón de pastor y de líder, sabiendo que quizás en nuestra audiencia hay hermanos que están esperando o una palabra de ánimo o un consejo útil o la sugerencia de alguna herramienta que quieras compartir con ellos, algo que desde tu corazón quieras compartir con la audiencia. Sí, miren, creo que lo básico para nosotros, no importando, o sea, si es necesaria la preparación bíblica, si es necesaria el dónde sirvamos, pero mucho es la relación que tienes con Dios, el caminar con Él, no olvidarse de eso. Yo sé que aquí en Estados Unidos y donde estén pastoreando o predicando, a veces el ministerio nos puede absorber tanto que lo que hemos escuchado, que estamos haciendo la obra y olvidamos al dueño de la obra. Entonces, cuidarse como personas, como hombres, como siervos de Dios, de caminar siempre con el Señor. Yo les digo a los estudiantes en las clases o de repente cuando estoy visitándoles que procuren aún una tarea sencilla de hacer un reporte de lectura o una tarea difícil de presentar un papel exegético. Incluyan a Dios en ese proceso. Entonces, ¿creen que Dios está interesado en que usted entregue un buen papel exegético al maestro Daniel Steven? Claro que sí. Entonces, y yo me recuerdo no solamente en esas clases, sino en otras, es muchas veces de rodillas pidiéndole, Señor, no puedo, no sé cómo hacerlo, estoy, qué sé yo, con ministerio, con trabajo, ¿cómo lo hago? Entonces, es involucrar a Dios en el camino. Y muchas veces pedir auxilio, Señor, ayúdame, no puedo, necesito de ti. Vaya, hace poquito estuvimos en tu iglesia aquí predicando. Preciosa, por cierto, el tiempo aquí en la iglesia, pero antes de subirme al púlpito, Señor, gracias. Y otra vez más, necesito de ti, no soy yo, eres tú. Tú, siervo tuyo, utilízalo para lo que tú quieres hacer. Y ahí es la satisfacción nosotros que somos llamados en el servicio del Señor. Qué satisfacción más grande de ver, uno, que Dios utiliza estos dones que nos ha dado para bendecir la iglesia, pero también la reacción de la gente.
ver a algunos en tu iglesia con lágrimas, oh, qué especial, o después ya cuando terminamos acercarse y ver, sentir ese amor de la gente, de nuestra gente, es así como, no, gracias a Dios, es por tu gloria. Así que, por favor, sigan caminando con el Señor, hagan la obra cerca de Él, no sin Él. Sabemos que nadie es perfecto, yo no soy perfecto, sigo aprendiendo mucho del Señor en estas oportunidades que me ha dado de estar en diferentes países de América Latina y España y otros. Es así como, Señor, y ahí es donde dependo más, porque una cosa es predicar en tu iglesia donde ya conoces, pero otra cosa es predicar en otras iglesias, contextos donde no conoces. Sí. Y a veces dices cosas que se ríe la gente, dice, oh, perdón, porque significan otra palabra que no sabes. Entonces ahí necesitas depender del Señor. Exacto. Williams, gracias por todo lo que haces. Dios te usa, pero también quiero que sepas que eres alguien que está inspirando a la generación de líderes hispanos que estamos acá en Estados Unidos, porque eres un emigrante de Honduras que llegó acá a prepararse, a formarse, y mira cómo Dios te ha guiado en el camino, todo lo que Dios está haciendo en ti, a través de tu familia, a través de tu ministerio, y ahora estar en una posición en la que Dios te está permitiendo ser de impacto en la educación teológica, no solo de obreros en los Estados Unidos, sino en Latinoamérica, en Europa, hasta en Asia. Hay estudiantes de Dallas Theological Seminary. Sí. Entonces, gracias por eso. Gracias por los libros, porque ahí está mucho de tu esfuerzo también, tus horas de estudios y tu dedicación. Y gracias por inspirarnos a todos a ser líderes más estratégicos, más efectivos, para servir mejor al Señor. Muchas gracias, te aprecio muchísimo. A ti, muchas gracias. Bendiciones, gracias por todo. Y a ustedes también, que el Señor les bendiga. Nos vemos en un próximo episodio de Liderazgo Estratégico.